La noticia está en La Habana, desde donde el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, anunció que están en pausa los diálogos de paz con el gobierno. Esto tras las declaraciones del presidente Petro en las que cuestiona la lucha política de este grupo insurgente. Además, Pablo Beltrán le dice no al cese regional que propuso el presidente. En vilo se encuentra la continuidad del tercer ciclo de negociación entre el gobierno del Pacto Histórico y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Todo por cuenta de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro ante los comandantes de las fuerzas militares. Petro sostuvo que esa organización está liderada por hombres que quizás ya no mandan por cuanto los frentes son autónomos y federales. Gavino casi que viene, pues era niño, pero viene casi de la primera fase, campesino del Santander. Recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma y ahora lo metimos un tanto, y ellos mismos quisieron, pero mandan, ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes, ¿realmente mandan? ¿O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, eso tiene otra lógica que la de ellos? Los frentes son autónomos, son federales, giran todos alrededor de la economía ilícita. Ante las declaraciones a través de un comunicado, la mesa de diálogos del ELN anunció que entró en crisis y que el presidente debía explicar públicamente si la delegación de diálogos es un interlocutor válido para las negociaciones. Horas más tarde, el jefe negociador del ELN manifestó que entró en pausa. Bueno, la mesa está pasando por una pausa. Los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del gobierno y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiarla. De acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa. Pero previo a esta tormenta política, el gobierno reiteró que por medio de una resolución se había reconocido el carácter político de la guerrilla, pues el proceso es serio y coherente, y también aclaró que estas declaraciones son un llamado a ambas partes. Las declaraciones de los últimos días son un llamado a ambas partes a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios. Como gobierno nacional, reconocemos la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los paces garantes y observadores en este proceso de diálogo. Por su parte, el senador Iván Cepeda, desde La Habana, en Cuba, explicó que los debates sobre lo dicho por el presidente habían sido superados y que el proceso continuaría. El impasse que se generó con relación a distintos debates sobre lo dicho por el presidente están superados y continúa el trabajo en firme de las delegaciones de gobierno y del ELN en este tercer ciclo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Pero la delegación de diálogos también le respondió la propuesta que hizo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro desde Nariño, según la cual el cese al fuego podría ser territorial, empezando en una zona concreta e ir ampliando a nivel nacional. La misma discusión la tuvimos en la época de Santos, cuando pactamos el cese del 17. Y la explicación es muy sencilla. Hay muchas partes donde está el ELN y está público, pero hay tantas o más partes donde el ELN está y está clandestino. Entonces, eso hasta ahora no se ha pactado en ninguna negociación, que yo les entregue un censo donde está hasta el último militante, y eso nunca va a pasar. Lo que sí yo puedo garantizar es que si el ELN firma un cese, hasta el último militante, hacia el último integrante del ELN, así esté en la parte más recóndita y más secreta, va a cumplir el cese. Eso es lo importante. Hasta el momento el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha brindado el jefe negociador del ELN sobre la pausa en la que entrarían los diálogos. Bueno, Mauricio, pues en eso estamos. Habla Pablo Beltrán de una pausa en estos diálogos. Le dice además que no a esta propuesta del presidente Petro de cese a fuego regionales. ¿Esto se está enredando este proceso? ¿Incluso se estaría embolatando? Yo sí creo que está embolatado. Y hay que tener presente que si se embolata el proceso con el ELN, se embolata la paz total en términos generales. O se embolata, ya que al presidente no le gusta que se use el término que él mismo acuñó de paz total y que aparece múltiples veces en el Plan Nacional de Desarrollo, pues la estrategia de paz de este gobierno. Y hay que tener presente lo siguiente.
El ELN es clave en todos estos procesos por ser el grupo guerrillero más grande que hay en el país. Acuérdense ustedes, hay estrategia de sometimiento con bandas criminales sin estatus político y de negociación con grupos guerrilleros. Y el grupo guerrillero que está liderando, digamos, los procesos por su tamaño, por su poder de hacer daño, por su trayectoria política, es el ELN. Por lo tanto, que haya tropiezos o que se embolate, como dice Paula, este proceso es embolatar la estrategia de paz del gobierno. Y decimos que se puede estar embolatando, pues no lo decimos nosotros, vean ustedes. Proceso en pausa, declaración de Pablo Beltrán. Segundo, dice, no hay comunicación entre el presidente y sus delegados en la mesa. Los delegados en la mesa dicen una cosa, el presidente dice otra cosa. Situación bastante enredada para la negociación. ¿Quién va a negociar? Si los que están enfrente a uno, hablando horas y horas y horas, no están en sintonía con el presidente, pero también situación muy complicada para los mismos delegados del presidente en la mesa. Acuérdense ustedes que por lo menos desde la sociedad civil, este conjunto de delegados ya ha tenido unas cuantas bajas que dijeron, no, a esto no le jalamos más. Tercer punto. Es el tercer gran impasse que ha habido este año. Primero, por cese al fuego bilateral, que el gobierno creía que sí, y el ELN dijo, ¿cuándo? Nosotros no negociamos nada. Segundo, cuando ya el presidente y el presidente del Senado y el presidente de la República habían dicho hace unas cuantas semanas, el ELN tiene que decidir si se va por los derroteros de Camilo Torres, fundador del ELN, figura importantísima del ELN, o por los derroteros de Pablo Escobar. Ya en ese momento Antonio García había dicho, ¿cómo así? Nosotros no estamos en ese dilema. Y tercero, viene ahora este impasse. A propósito, dos observaciones claves, además de las contradicciones que señala Pablo Beltrán y donde dice, ojo, aquí vamos a parar por el momento. Primer elemento mucho más sustantivo, el que tiene que ver con no a los acuerdos de paz regionales. La última idea que la semana pasada sacó el presidente Petro, pues vean ustedes, en cuestión de 3 días ya se la responde el ELN y le dice, no le jalamos a eso tampoco. Deberían sondear un poquito más antes de lanzar esas ideas y que se peguen contra la pared a los 2 días. Pero además, dice Pablo Beltrán del narcotráfico, ya que se habla de su actividad dentro del narcotráfico, dice, nosotros tenemos terminantemente prohibido que nuestros hombres se dediquen al narcotráfico, pero eso sí, le cobramos vacuna a todo el que se aparezca por delante y esté dedicado al narcotráfico, pues porque tenemos que vivir de eso. Ahí están las contradicciones, ahí están las convergencias, muy pocas en realidad, y ahí está lo que Paula bien denomina, se está embolatando este proceso. Y el terror de las vacunas regresa al campo colombiano. Disidencias de las FARC implantan miedo. En medio de la paz total resurge la zozobra en el Piedemonte después de que a los campesinos les advirtieran de nuevas e indolentes imposiciones por parte de las disidencias de las FARC. Exigencias y vacunas a las cuales tendrán que acogerse y por orden expresa de uno de los cabecillas. Este informe lo pueden encontrar en nuestro portal web redmas.com.co. Miedo y zozobra persisten en el Piedemonte caqueteño después de que los campesinos fueran advertidos sobre nuevas imposiciones por parte de las disidencias de las FARC a las que tendrían que acogerse por orden de uno de los cabecillas. Un total de 15 puntos, entre exigencias y prohibiciones, fueron entregados a los presidentes de las juntas de acción comunal y de las veredas para que la información fuera difundida a cada uno de los más de 143.000 habitantes de los centros poblados y rural disperso del departamento. Entre los puntos, llama la atención que al menos la mitad de ellos se refieren a lo que popularmente se conoce como vacunas, el instrumento que las guerrillas y grupos armados ilegales, así como narcotraficantes e incluso bandas delincuenciales, han usado durante décadas para financiar sus operaciones criminales. El pasado 31 de marzo, la población campesina y particularmente los presidentes de las juntas de acción comunal fueron citados por el denominado Frente 15 de las disidencias de las FARC para reunirse el 8 de abril en una vereda y conocer el nuevo mandato que el camarada Alex tenía para ellos. Con la letra apurada y en una pequeña libreta, uno de los campesinos, de quien por seguridad no revelaremos su identidad,
tomó apuntes de cada una de las palabras que el que sería el líder del Frente 15 iba soltando como órdenes, esto con el fin de no perder detalles y transmitir correctamente la información. Según el labriego, a cambio de cumplir con estas exigencias, la guerrilla les brindará cuidado y protección, además de dar plan pistola contra marihuaneros, bazuqueros, ladrones, violadores y vendedores de estupefacientes. Los 15 puntos del Manual de Convivencia de las Disidencias. Toda persona debe portar un carnet para circular por el territorio, de lo contrario será castigado con trabajos en carretera. Toda vereda deberá pagar 10.000 pesos por cada hectárea de tierra que le pertenezca. Las fincas de más de 100 cabezas de ganado deberán pagar 10.000 por res. Ese dinero será destinado al movimiento Disidencias de FARC-EP. Las fincas que tengan menos de 100 cabezas de ganado deberán pagar 10.000 por res. Ese dinero se destinará en beneficio de la misma comunidad, en especial para la construcción de carreteras. Cada vereda deberá elegir 5 personas para formar un grupo de guardia campesina. Sobre este último punto, el labriego entrevistado por Red Más Noticias confirmó que esas 5 personas elegidas por las veredas fueron posteriormente obligadas y engañadas por la misma Guardia Campesina para asistir el 16 de abril al evento en el que alias Iván Mordisco reapareció y confirmó la disposición de esa guerrilla para iniciar los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la denominada paz total. Engañados porque, según explicó, la Guardia les dijo que debían asistir a unas capacitaciones sobre las labores agro, y obligados porque si alguna de las 5 personas no asistía, la vereda debía pagar 2.400.000 pesos por cada una de ellas, dinero que después confirmó sería distribuido así. Multas: 2 millones de pesos a las disidencias de las FARC, 400.000 pesos a la Guardia Campesina. Si ninguna de las 5 personas iba en representación de la vereda, deberían pagar una multa de 20 millones de pesos a la guerrilla. Sobre las vacunas, se conoce que en el caso del Caquetá, los ingresos que las disidencias recibían por la renta del microtráfico se han visto impactados de manera negativa por la caída en los precios de la hoja y la pasta de coca, los cuales han desencadenado en una baja demanda y por ende en falta de compradores. Ante este panorama, las disidencias han optado por volver a pedir vacunas, esto con el diferenciador de que ahora no solo les cobrarán extorsiones a los campesinos por cada cabeza de ganado, sino básicamente por cada animal que tengan en sus fincas. Valor de las vacunas: 10.000 pesos por cada hectárea de tierra, 10.000 por cabeza de res, 5.000 pesos por cada gallina o pato, 5.000 pesos por cada cerdo. No se sabe cuándo debemos empezar a pagar las vacunas de nuevo. En cualquier momento llama a un grupo de finanzas de las FARC para pedirlas. Nosotros ya estamos advertidos. En caso de no pagarlas, los campesinos se exponen a ser víctimas de secuestro, mayores extorsiones, robo de ganado o incluso a ser asesinados. Antes del proceso de paz se enviaban guerrilleros vestidos de civiles para poner a prueba a los ganaderos. Les pedían leche o comida y a quienes se negaban les botaban la leche al río, les quitaban el ganado o incluso los secuestraban para después exigir grandes sumas de dinero. Hemos vivido unas situaciones complejas en el tema del aumento de extorsiones a comerciantes, ganaderos. El temor entre los pobladores del piedemonte caqueteño no solo proviene de las disidencias de las FARC. Red Más Noticias conoció un par de panfletos que circulan por los municipios de este departamento en el que paramilitares y grupos criminales amenazan a los habitantes y se declaran la guerra entre ellos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, en las distintas alertas tempranas que hemos emitido, bien estructurales o de inminencia, hemos llamado la atención sobre esta práctica irregular que vienen adelantando los distintos grupos irregulares que están asentados en esos territorios y cooperan en esos territorios. Y una de las prácticas tiene que ver con los procesos de carnetización, los procesos de imposición de los manuales de convivencia de todos los pobladores de esa subregión del país, así como también están adelantando a través de panfletos, en el día de hoy, a través de calcomanías, a través de vallas, están adelantando lo que tiene que ver con los procesos de extorsión a las comunidades.
Y mientras el miedo y la zozobra crecen en el departamento de Caquetá, está la expectativa frente a la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC que operan en esta zona del país y son lideradas por Iván Mordisco, mesa que se prevé instalarse en los próximos días. A ver, entonces vamos por partes. Estamos hablando, en primer lugar, de grupos armados al margen de la ley que ejercen control territorial y operan como Estado. Más o menos, eso es lo que acabamos de oír. Proveen seguridad, cobran vacunas, cobran otro tipo de extorsiones, carnetizan a la gente, etcétera, etcétera. Mejor dicho, ausencia total de control estatal. Sobre esto hay que remontarse incluso al momento en que se firmó el acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo mayor lunar, otros señalarán algún otro, pero cuyo mayor lunar para muchos analistas consistió justamente en la no ocupación del territorio, una no ocupación del territorio ni por la fuerza pública ni por las instituciones del Estado. Dejados los territorios totalmente al amparo de nadie, pues el crimen, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal volvieron a prosperar y los grupos se instalaron. Entonces, primer punto, aquí las disidencias de las FARC operando como una especie de paraestado con todas las de la ley, incluidos sus cobros de sus respectivos tributos. Segundo punto, no son solo las disidencias, ahora resulta que encontramos en la misma región panfletos de AUCs, panfletos de otros grupos, se declaran la guerra entre ellos, actúan entre ellos, y el Estado y la fuerza pública, ¿dónde está? Bueno, pues seguramente está siguiendo la política del actual gobierno, que está entre un repliegue táctico, estratégico, con estos no se meta porque estamos dialogando, con estos tampoco porque vamos a dialogar, los demás allá quizás sí, pero no se sabe cuáles son, confundidos con los otros, es decir, ausencia total de la fuerza pública en medio de estos enfrentamientos. Pero tercero, con estos actores que están haciendo estas prácticas, que tienen a la población hasta carnetizada, háganme ustedes el favor, el gobierno se prepara a sentarse a dialogar. Yo me pregunto qué incentivos tienen esos grupos que tienen control territorial y derivan unas muy buenas rentas o de los negocios ilegales o de la extorsión y de las vacunas para decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de actuar de esa manera, yo más bien me despido de esto, yo le voy a dejar de legado a mis hijos y a mis nietos una vida digna y una vida pulcra. Yo personalmente tengo dudas muy grandes acerca de que estas personas que viven del crimen, de las actividades ilegales y de la extorsión y teniendo a la población contra la pared, vayan a acceder a negociar ¿qué con el gobierno? Yo francamente veo que el gobierno no tiene una estrategia muy clara, lo hemos visto durante estos meses de gobierno ya, 9 meses largos, pero tampoco los objetivos claros con esta clase de grupos. Hay que tener siempre muy presente cuál es el incentivo del otro para negociar. Yo francamente no lo veo. Erika Ponte, de 26 años y mamá de un niño de 8, fue asesinada por quien fuera su pareja. Este hecho se registró a plena luz del día en el centro comercial Unicentro en Bogotá, en medio de la celebración del Día de la Madre. Erika ya había denunciado violencia intrafamiliar a la que estaba siendo víctima y tenía medida de protección. Nazario Aponte, el padre de Erika, le dijo a Red Más Noticias que estas agresiones y amenazas de Cristian Rincón no solamente eran para su hija, sino que se extendían a toda la familia. Hasta la sede del Instituto de Medicina Legal llegó el papá y la tía de Erika Ponte, la mujer asesinada a balazos por Cristian Camilo Rincón en el centro comercial Unicentro. Llena de sueños, llena de metas, entonces pues ustedes saben el dolor que estoy sintiendo ahorita y pues no puedo hablar mucho, ¿no? Los familiares aseguraron que ninguna de las 4 medidas de protección con las que una comisaría de familia de Usme cobijó a Erika funcionaron. Ella presentó esos papeles al centro comercial. Él fue a buscarla varias ocasiones. Ella llamó a la policía y la policía lo dejó ir. Lo dejó ir y no hizo nada. Nunca lo requisaron. Él estuvo el sábado en la noche porque él la iba a matar ese día. La escondieron, a ella la escondieron y no la pudo matar. Y ayer lo dejaron de entrar sabiendo, tanto el centro comercial como todos, que ella ya tenía estos papeles, que ya había buscado ayuda y que necesitaba estar protegida.
También desmintieron a la alcaldesa Claudia López cuando aseguró esta mañana que Erika había rechazado la oferta de un albergue para evitar que fuera asesinada por su expareja. Mentira, ellos por quedar bien con que las autoridades prestan el servicio muy bien, pero ellos nunca prestaron ese servicio. Ella me comentaba todo, a ella supuestamente que le habían brindado una casa de protección, no se la brindaron, ella me contaba todo lo que ella venía a hacer. Don Nazario, padre de Erika, relató que las agresiones y amenazas no eran solo para su hija. Problemas anteriores y la tenía amenazada que si ella se le perdía que me buscaba a mí. Por eso regresaba ella. Por eso ella de pronto por miedo, por temor, regresaba otra vez a vivir con él. Obligada prácticamente. La alcaldesa Claudia López confirmó que tras una visita del defensor de familia del ICBF se había decidido darle la custodia al hijo de 8 años de Erika a sus abuelos paternos. Nosotros seguiremos activos y pendientes con todos los servicios para ofrecerle a la familia que tiene la custodia todos los servicios que requiera el niño para superar este momento doloroso y trágico. Erika vivía con su hijo en el barrio Alfonso López, donde es recordada con cariño. No, era una china juiciosa, ella se pasaba trabajando, juiciosa en la casa y todo. Ella veía por su hijito. Ayer, horas antes de irse a trabajar a la pizzería, donde horas después fue vilmente asesinada, cumplió uno de sus sueños, recorrió la sabana de Bogotá en su moto, fue su primera rodada. Ella le gustaban sus motos. Yo quiero invitar a todos los moteros a que me acompañen nos acompañen a darle la última despedida. Ella quería rodar y ayer en la mañana hizo su primera rodada. También era hincha furibunda del América de Cali. Con el de Erika, son 12 los feminicidios que se contabilizan en la ciudad a corte del 14 de mayo. En el mismo periodo, pero del año pasado, ocurrieron 9. A nivel nacional y de acuerdo con la Fiscalía, a corte de 10 de mayo se han presentado 64 casos. En todo el 2022, la cifra llegó a los 193. Ay, Mauricio, dolorosísimo este caso, se queda uno sin palabras, ve el dolor de los familiares y dice uno, bueno, ¿qué puede uno decir aquí, qué puede uno aportar aquí? Pero lo cierto es que sí ha abierto el debate otra vez acerca de si estas rutas de protección, protocolos, realmente están funcionando o no, con el ingrediente adicional de que ahora el papá de Erika dice que nunca le ofrecieron la casa refugio, que la alcaldesa dice y asegura que sí se la ofrecieron. Él dice que eso no fue así, eso le añade un ingrediente adicional a todo esto. Pero de fondo yo creo que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos esto bien? Porque Erika sabía que la iban a matar y no la pudimos salvar. Y cuando digo pudimos, es que como sociedad ninguno de nosotros pudo hacer nada para que ella hoy estuviese viva. Y además de eso, Paula, se está incrementando. Vimos las cifras para Bogotá que nos presentaba Fabián. Son 9 casos, 12 casos hasta el momento, hasta el 15 de mayo en Bogotá de feminicidios. El año pasado en el mismo periodo 9 casos, un aumento del 30%. Tremendo. A nivel nacional también una cifra escandalosa. Por lo tanto, el problema es tremendamente serio. Cada historia individual es conmovedora, cada historia individual es desgarradora, cada historia individual es tremendamente violenta desde la perspectiva del manejo de la sociedad, pero la agregación de historias es peor aún. Y viene entonces la discrepancia entre la versión de la alcaldesa y la versión del papá de Erika, porque la alcaldesa Claudia López dice dos cosas, dice que sí se le ofreció esa casa refugio para que ella estuviera allí durante el tiempo que se considerara que estaba en peligro. El padre de Erika dice no se le ofreció en ningún momento. La alcaldesa dice, todo estaba andando bien, la ruta estaba andando bien, se le había advertido a la policía de Soacha, pero este señor Cristian se adelantó y fue la rapidez de él para cometer este crimen, qué horror hablar en estos términos, pero pues es la descripción de los hechos, la que hizo que las autoridades no pudieran protegerla más a ella. Viene la gran pregunta, con estos números que estamos viendo, que son los casos efectivos, pero con la cantidad de mujeres que deben estar viviendo una condición similar, amenazas, acosos por parte de sus parejas, de sus exparejas, actos de violencia doméstica, etcétera, etcétera. ¿Será que la ruta sí funciona? ¿Será que los protocolos sí funcionan? ¿Será que estas medidas de protección, acuérdense ustedes las 4 medidas de protección, decirle a este hombre, estas las dictó la comisaría de familia,
decirle a este hombre, usted no se puede acercar más a Erika y no la puede intimidar ni ejercer actos de violencia, tampoco al hijo, segunda medida de protección. Tercera medida de protección, no se puede acercar al lugar de habitación de ella. Y cuarta, no se puede acercar a su lugar de trabajo. Absolutamente inútiles las medidas, absolutamente inútiles, empezando por la última, no se puede acercar a su lugar de trabajo. Hay suficiente fuerza pública para que, incluso si se le hubiera avisado oportunamente a la policía de Soacha y hubiera podido ponerle, qué sé yo, un policía a Erika, hay suficiente fuerza pública para ponerle un policía a cada mujer que está amenazada por parte de su pareja, a cada mujer que va a una comisaría de familia y dice, yo no puedo volver a la casa. Hay suficientes mecanismos coercitivos. Yo no creo que haya suficientes mecanismos coercitivos. Creo que en todo caso hay que hacer unas condenas ejemplarizantes, ya en este caso evidentemente no, pero en los otros que vamos conociendo, porque de lo contrario aquí no hay poder disuasivo que permita ir reduciendo e ir controlando este flagelo. Tremenda situación. Y son varias las reacciones que ha generado la propuesta del presidente sobre aumentar aranceles como medida para mitigar el impacto de las tasas de interés. Expertos y empresarios rechazaron el anuncio, señalando que se trataría de una medida contraproducente. En su última locución, el presidente Gustavo Petro habló de qué se debe hacer para mitigar el impacto que ha causado el aumento en las tasas de interés. Además de pedirle a los banqueros que reduzcan su margen de intermediación, se pensará en aumentar los aranceles. Las alzas de la tasa de interés ponen en riesgo toda la economía productiva del país. El gobierno debe mitigar ese riesgo, pero adicionalmente ante las alzas de las tasas de interés se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. Analistas y economistas respondieron de inmediato a esta propuesta y aseguran que, contrario a lo que se busca, los resultados serían muy malos tanto para las empresas como para las personas. Colocar un impuesto mayor a un producto que viene del exterior, que muchas veces no se produce localmente o que si lo hay es insuficiente, no es la solución que demanda la economía. Hay que entender que un arancel es un impuesto que se le pone a los productos que provienen del exterior. Si usted le pone un impuesto, ese producto va a resultar mucho más costoso, castigando al consumidor. Colombia importa materias primas e insumos que necesita para elaborar otros que se consumen a nivel interno o que se exportan, y además tiene acuerdos que se deben cumplir. Eso va a llevar a que los productos sean mucho más costosos y perdamos competitividad en el exterior. Creo que no es una buena idea subir aranceles, adicionalmente porque esto no lo podemos hacer con los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Si Colombia cambia las reglas con más impuestos, puede haber retaliaciones y muchos productos a nivel local subirían sus precios. Si yo le pongo barreras al ingreso de sus productos, ellos me van a poner barreras a la exportación de productos colombianos a su mercado. Un problema adicional es que con altos precios de materias primas también se abrirán las puertas al contrabando. Y resultaríamos dándole mayor rentabilidad al contrabando que afectaría de manera negativa a los productores nacionales, que es lo que quiere proteger el presidente Petro. Los expertos recomiendan que para ser más competitivos se fortalezca la infraestructura. Hay que hacer un análisis de cuáles son esos requerimientos que tiene el país para poder tener una proveeduría competitiva que le permita al tejido empresarial y a Colombia poder crecer con productividad para poder generar ese crecimiento en el país. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo es una presión en el costo de los productos para los colombianos, lo que llevaría a no permitir una reducción de la inflación que tanto se necesita en el país. Para que las empresas sigan trabajando y generando empleo, es importante que trabajen de la mano del gobierno y en condiciones favorables. El exministro de Hacienda, Rudolf Homs, aseguró que subir aranceles para contrarrestar el alza de las tasas de interés dispararía la inflación y volvería a la economía colombiana un quilombo. Ustedes han oído la parte de la alocución del presidente Petro el viernes pasado, cuando decía, hacía el diagnóstico y daba el remedio, supuestamente remedio. El diagnóstico era, se está desacelerando la economía, ya identificó un responsable aparentemente por las altas tasas de interés, nota de pie de página.
Las altas tasas de interés son el mecanismo para luchar contra la inflación que le erosiona el poder adquisitivo y el bolsillo a todos los colombianos y en una mayor proporción y de manera más grave a los menos pudientes. Cierro el paréntesis como para entender por qué suben las tasas de interés, que no es un acto de magia de nadie. El aumento de tasas de interés, según el presidente Petro, desacelera la economía y esa desaceleración requiere un par de medidas. Uno, que se bajen las tasas de interés por parte de los bancos comerciales. Ahí hay un diálogo interesante que vamos a ver hacia dónde evoluciona. Acuérdense ustedes que ya algunos bancos han accedido a estos llamados previamente del presidente Petro de bajar tasas de interés, pero dos, esta medida de aumentar aranceles, supuestamente para darle aire a la producción nacional. Al respecto hay que decir un par de cosas. La primera de ellas, entre el momento de la primera vuelta de elecciones presidenciales y hoy, la devaluación del peso ha estado alrededor del 25%, entre el 20 y el 25%. Una devaluación del 20 al 25% es una protección adicional a la producción nacional frente a los importados del 20 o el 25%. Es decir, antes de que cualquier arancel se suba, ya se restó competitividad a los productos importados y se le aumentó a los nacionales solo por cuenta del fenómeno político que está generando esta devaluación entre 20 y 25%. Punto adicional. Vendrá entonces la disputa de a ver a quiénes se les sube y a quiénes no se les sube los aranceles, lo cual convierte al sector privado en una especie de cliente del gobierno, es decir, se genera clientela entre la autoridad pública, mira, a ti sí, a ti no, ¿cómo estamos? Vamos a tu gremio, miremos a ver qué, y esa relación es perversa. En un momento en que hay que preservar la institucionalidad, empezar a dar favores a unos sí, a otros no, tiene un efecto político nefasto. Pero tercero, el efecto económico es aún peor, porque ustedes oyeron al doctor Javier Díaz de Analdex. Ustedes suben aranceles, eso sube los precios de los importados, eso se traduce en mayor inflación. El Banco de la República tiene como mandato controlar la inflación, no bajará tasas de interés o las subirá, frenará más la economía. Entonces nos vamos a terminar encontrando con una economía frenada, todo el mundo señalando al Banco de la República que lo único que está haciendo es controlando la inflación para bien de todos y en el fondo unos cuantos beneficiados que son los que se convierten en clientes del gobierno cuando deciden, mira, ¿por qué no me ayudas con los aranceles y me subes un poquito esas tarifas? ¿Qué tal?